Buenas noches a todos y a todas. Quiero agradecerle al profesor Meléndez su gentileza, seguimiento por email, por teléfono, etc. Pero también a mi decana y profesora, la profesora Viviana Neptune, por permitirme estar aquí. Quisiera comenzar planteando que a mí me interesa plantear algún tipo de comprensión del fenómeno religioso y del fenómeno legal y sus vinculaciones uno con el otro. Pero para comenzar quisiera plantearle que en el siglo XIX Dostoyevski escribió una obra, un clásico, Los Karamazov, y allí en esa obra presenta dos imágenes de la religión que, si ustedes las miran con cuidado, son dos imágenes contrarias una a la otra. Por un lado, Dostoyevski plantea la religión convencional, la religión del poder, autoritaria, el sacramento, con todos los elementos medievales contrarios a la modernidad que la Iglesia y las iglesias, en este caso la Iglesia rusa, se han distinguido a través de la historia del cristianismo. Por el otro lado, presenta un religioso que se llama Taras Zósimo y su discípulo, y este hombre configura una nueva versión de la religión con su práctica pastoral. Es un hombre muy claro en que su religión le obliga a estar en vinculación con la necesidad de los empobrecidos, la necesidad de las mujeres, los enfermos, y eso es lo que enseña. Y obviamente se crea una gran disputa entre el Taras Zósimo, su discípulo Alyosha y los líderes de la iglesia. El Taras muere y la religión convencional decide difamar al Taras y lo difaman con los olores de su cadáver. Alegan que era un personaje demoníaco porque ha tenido tremendo hedor su cadáver, y eso prueba que Dios no estaba con él. Con este punto sobre la pluralidad de las religiones y cómo las religiones pueden estar en distintos aspectos de la realidad y de la discusión pública y privada, a mí me interesa definir la religión como un fenómeno que se sitúa entre el vínculo de la persona y la formación social. La religión tiene dos componentes primarios. A mí me parece que el componente fundamental de toda religión es la experiencia de lo sagrado, pero en derecho le llamaríamos a eso algo subjetivo, la experiencia de un grupo que alega que ha tenido un encuentro con lo sagrado que le ha marcado la vida y la realidad le ha dado significado a la vida. El segundo es el que es problemático, es el aspecto objetivo de la religión, el fenómeno social. Y en ese aspecto objetivo está desde las creencias, prácticas, símbolos y estructuras simbólicas hasta su intervención en la vida pública. Obviamente, estas dos esferas de la religión, la experiencia con lo sagrado y la intervención con lo social, hacen que la religión sea un fenómeno normativo que prescribe conductas humanas, obligaciones que tienen implicaciones sociales, y que es donde se da el debate de hasta dónde va a llegar ese aspecto normativo de la religión. De otra parte, el derecho y el Estado en función del derecho, también es una forma de organizar una sociedad y rutinizar la estructura social, y de ahí que el derecho en nuestro país, el Código Civil, brega con todos los detalles de la vida privada, pero el derecho brega con los detalles y las normas de la vida administrativa y aún de la vida pública, la libertad que nosotros podemos tener o no tener a través del sistema penal. En términos de la relación del derecho y la religión, a mí me parece que nos hace falta un modelito de sociología, y yo quisiera acercarme a esto con un modelito de sociología del conocimiento. Para que haya una sociedad tiene que haber un conocimiento público. Sin ese conocimiento público no hay manera de que hayan reglas de ningún tipo en una sociedad. Claro está, el conocimiento público es el conocimiento que, como decía Gramsci, impone un grupo a través de un proceso cultural de hegemonía,
y establece toda una serie de estructuras normativas que son ese conocimiento público. ¿Cuál es la función de la religión frente a ese conocimiento público? Peter Berger ha escrito un librito que se llama El Dosel Sagrado, en la década del 60, 65, publicó este libro, y él alega que en una sociedad donde hay una estructura política, una estructura de producción, una estructura de derecho, esa estructura no tiene suficiente capacidad de establecer el conocimiento público, a menos que no consiga que otra estructura, la de la religión, le eche la sábana sagrada o el dosel sagrado a todo ese universo simbólico, de manera que con ese dosel sagrado pueda ser efectiva en la hegemonía cultural de una sociedad. Así que la religión, en cierta manera especial, tiene esa función de colaborar con el conocimiento público. Claro, hay un problema. La religión obviamente le otorga legitimidad al conocimiento público. Y el grupo en el poder goza, en general, especialmente las estructuras poderosas de la religión, de legitimidad a través de lo que la religión alega que lo sagrado está de acuerdo con la normatividad. En ese caso, la religión y el derecho son lo mismo. De manera que lo sagrado lo que se convierte en un factor sacralizador y legitimador de la estructura del derecho. Pero hay problemas con este modelo, desde luego. Obviamente Peter Berger no se da cuenta que en toda formación social hay un montón de componentes de poder que están tratando de estructurar el conocimiento oficial. No asume Peter Berger que el conocimiento social va cambiando, que así como el profesor iba explicando, como el tribunal ha dicho una cosa, luego de 10 años dice otra. Eso es un ejemplo clásico de cómo varía el conocimiento oficial. Y por lo tanto no explica cómo hacer el cambio en el derecho y no asume la posibilidad de que la religión pueda ser parte de un conocimiento desviado, subalterno y oposicional al conocimiento público que presenta el derecho y el Estado. En efecto, el problema de Peter Berger esencialmente es no haber leído correctamente a Ernst Bloch. Ernst Bloch se discute la teoría de la historia de Hegel y alega que a Hegel, y claro, Ernst Bloch escribió muchísimo antes de Peter Berger, a principios del siglo XX, que no ha tomado en serio el problema de la asincronía en una cultura. Y la asincronía no es otra cosa que en una cultura a la misma vez la gente va en carriles completamente distintos unos de otros, y los grupos, en términos de la ideología y de los valores y del lenguaje que va a tener esa cultura, y por lo tanto toda sociedad, sea cerrada o abierta, en lo más profundo está llena de pleitos. Lo que pasa es que cuando es una sociedad cerrada, el grupo en el poder impone a sangre y fuego su lenguaje, pero aún en una sociedad abierta, los grupos en poder etiquetan a los desviados, incluyendo a los religiosos que cuestionan la construcción social de la realidad. Berger y Luckmann luego escribieron un librito que se llama La construcción social de la realidad, y en ese libro alegan que para uno comprender una realidad lo que tiene que saber es cuál es el conocimiento oficial que ha organizado esa realidad. No obstante, en esta segunda obra, Luckmann le añade a Berger el reconocimiento de que hay un conocimiento desviado en pugna con el conocimiento oficial, al que le ha llamado conocimiento subalterno. Así que en cualquier sociedad hay muchos conocimientos y muchos lenguajes compitiendo a la vez para ver cómo es que se va a organizar la normativa de esa sociedad. Es posible que el conocimiento público de hoy sea conocimiento desviado mañana, y los que son señalados como subalternos mañana sean los que presenten el lenguaje que estructura la normativa de una sociedad. Así que cuando uno toma toda esta teoría sociológica para comprender
la intervención de la religión en este debate, uno se da cuenta que la religión es parte de la dialéctica de una sociedad y que en una sociedad hay una lucha ideológica de conocimiento. Mire, hay un mercado de conocimientos, hay un mercado de normativas y hay un mercado de religión. Y si usted no comprende eso, no entiende por qué las iglesias en este país hablan por todos los lados de la boca y en tal oposicionalidad. Entonces, la religión y el derecho podrían ser el conocimiento oficial o podrían ser el conocimiento desviado. Si la religión asumiera una comprensión de la realidad distinta, usted tendría un pleito entre religión y derecho, entre iglesia y Estado, que nos podría explicar a nosotros lo que está pasando en nuestro país. En este momento dado, que las iglesias tienen posiciones encontradas con otros derechos constitucionales a nivel de la intimidad y a nivel de la igual protección de la ley, y las iglesias no se han dado cuenta que hay una normativa superior, o si se han dado cuenta, lo han cogido en serio, porque presumen un conocimiento distinto. Y a la misma vez, en el eje cultural, están en distintos lugares. Muchos no han llegado al 1789, lamentablemente. Así que a mí me parece que en esta segunda obra, Berger y Luckmann dan una mejor explicación de lo que es una sociedad abierta. Una sociedad abierta es una sociedad donde usted va a tener un pleito permanente sobre la normatividad y un pleito permanente de las religiones, articulando cómo deberían ser las distintas normatividades, tanto para ellos como para la sociedad, porque las religiones piensan no solo en lo privado, sino también en lo público. Ahora, Richard Niebuhr escribió un librito que se llama Cristo y la cultura, y en ese librito él trata de explicar cómo es que se relaciona la religión con el lenguaje oficial de la sociedad. Y él alega que son 5 modelos. Número 1, él alega, y se lo voy a poner no en el lenguaje de él, porque a mí no me gusta el lenguaje de él, sino como yo lo interpreto. La primera es que la religión es igual al derecho. Y nosotros hemos visto esto en la historia desde el año 10.000, antes de la era común, hasta prácticamente hace un siglo. La compañera alegaba, inclusive en Latinoamérica en este momento dado, donde la religión está de acuerdo con la normativa social y viceversa. La normativa social del derecho está de acuerdo con la religión. 2. El segundo punto, la dialéctica, reconociendo la dialéctica, la religión contra el derecho. La religión como la oposición al orden legal. Luego, él plantea un tercer modelito que es un tipo de síntesis. La religión por encima del derecho, y claro que tiene sus ventajas, porque la religión puede ver la normativa de la sociedad igual a su entendimiento de lo sagrado, pero también puede impugnar parte de la normativa, invitando a la sociedad a moverse a otras posiciones de normatividad. Y una versión parecida, la religión y el derecho en paradoja, y la religión como transformadora del derecho. Déjeme plantearle algo. Fíjese que dice que es transformadora, no deformadora. Así que yo quiero que eso esté claro, que yo tengo problemas con muchos de los discursos religiosos que se dan en este país, y que me han causado problemas a mí personalmente, porque pienso que es una deformación de derechos fundamentales que tiene nuestra sociedad dentro de nuestro ordenamiento. Pero la religión no necesariamente tiene que ser deformadora, como nosotros hemos visto ejemplos cuando la religión opta por los marginados, las mujeres, los homosexuales, cuando la religión opta por los empobrecidos. Este tipo de discurso religioso se da a la misma vez que da un discurso religioso contra las minorías sexuales. Ahora, mire, en términos de la religión igual al derecho, esto es sencillo. Mire, nosotros vimos, voy a dar un ejemplo católico, porque yo no soy católico, cuidado, no tengo legitimidad activa, ¿verdad? Pero el siglo XIX, para no meterme en el siglo XX, no protestar contra el obispo de San Juan, a quien yo aprecio muchísimo, y le he dicho a él, siento que él es mi obispo,
en cierta manera. Mire, en el siglo XIX, el catolicismo no solo se opuso al liberalismo, se opuso a la independencia. Y el Papa León XII dijo: la independencia latinoamericana es una deplorable situación a la que ha venido a reducir esas regiones la cizaña de la rebelión. Cierro la cita. Y el protestantismo pues ha sido lo mismo. El profesor mencionaba que los protestantes en 1898 para acá se acogieron al Estado de Derecho norteamericano. Claro, mire, cuando los americanos llegaron a Puerto Rico, en Puerto Rico había 8.000 protestantes. El primer protestante que llegó a Puerto Rico llegó en 1860, don Eduardo Gailiger, bajo la Real Cédula de Gracia. Le mintió a las autoridades y juró lealtad a la corona española y a la Iglesia Católica Romana. Eran las dos lealtades que había que jurar. Y allá en Aguadilla fundó un grupo, eran los bíblicos. Y cuando en Lares metieron presos a aquellos 1.000, después del 23 de septiembre de 1828, 100 de ellos eran los bíblicos. Así que en aquel momento dado, fíjense qué interesante, el protestantismo estaba incipiente en Puerto Rico con un modelo de religión contra derecho. Pero cuando llegaron los americanos cambiaron de partido. Eran de partido. Y mire, William Frey Santiago me regaló hace muchos años el diario de sesiones, así que yo no he tenido que leerlo como se lee ahora en un CD-ROM. Y allí encontré que en la discusión sobre la separación de Iglesia y Estado, los protestantes estaban armados. Mire, los caballeros evangélicos le mandan una cartita a la constituyente y dicen: los caballeros evangélicos interpretan la libertad religiosa como la separación de la Iglesia y el poder civil y la educación pública liberal y laica. Hay que entender esto. Mire, cuando los americanos llegaron a Puerto Rico, le quitaron todas las escuelas a la Iglesia Católica. Y no solamente hicieron eso, sino que metieron en las escuelas niños y niñas a la vez. Y esto era un horror para la Iglesia Católica. Ellos le llamaban eso la promiscuidad. Las escuelas mixtas eran el lugar de la depravación escatológica, ¿verdad? Los presbiterianos, por otro lado, también escriben una carta a la constituyente y le dicen: la separación de la Iglesia y el poder civil y la educación pública liberal, así debería ser la sociedad. Nótese que los evangélicos están apoyando un Estado de Derecho. Aún los pentecostales, que tanto nos han maderado en este tiempo con su oposición a los derechos de los homosexuales, se prohíba ayuda económica directa o indirecta del gobierno a las iglesias, no importa la denominación de estas, y al mismo tiempo se consagra el principio de separación absoluta de la Iglesia y del Estado. Fíjese, este es el lenguaje que se acoge finalmente. Por lo tanto, el protestantismo está cosiendo un lenguaje público. Ahora, hay muchas más citas en la Convención Constituyente, pero yo quiero plantear que en este momento nosotros tenemos un pleito entre las iglesias protestantes tradicionales, la Iglesia Católica con menos ferocidad, sobre los derechos reproductivos y sobre los derechos de las minorías sexuales. Y yo quisiera plantearle a ustedes que las iglesias son un continuo dialéctico y que las iglesias tienen de todo. Tiene desde homofóbicos hasta personas que asumen posiciones intermedias de respeto y aprecio, hasta personas que piensan que la iglesia debe ordenar homosexuales y debe creer en el matrimonio igualitario. Las iglesias de Puerto Rico están divididas, aunque la mayoría tenga una posición recalcitrante contra las minorías. Esto nosotros lo vimos perfectamente en las discusiones de sodomía consentida en el país, artículo 103 del Código Penal, y lo hemos visto ahora con la enmienda al Código Civil, donde el Código habla de las parejas de hecho como otro tipo de organización normativa, y lo hemos visto después de Windsor, el horror de las iglesias, al grado que un grupo de cristianos se metieron en el caso federal de Anaconda y alegaron que los iban a obligar a casar, y el juez Pérez Jiménez dijo: no, en Puerto Rico ningún ministro tiene que casar a nadie. Así que en este sentido, la pregunta que yo me la hago al interior de la iglesia. Yo le he servido a la iglesia toda mi vida y la iglesia ha sido buena conmigo.
mira, hasta yo vine aquí porque la iglesia me ayudó a venir a educarme en este lugar. Toda la educación que yo tengo se la debo a la iglesia. Pero la pregunta que yo me hago es, ¿cómo vamos a resolver estos dos lenguajes en oposición? De manera que de alguna manera podamos llegar a un entendido social. Yo no lo sé, yo no sé exactamente, pero yo creo que Bloch me ha dado una clave. Está leyendo el librito de este diccionario de hermenéutica, y Bloch plantea que esta cuestión de la asincronía puede explicarnos, puede ayudarnos a comprender por qué algunas iglesias han asumido una posición tan recalcitrante, porque es que no están, el discurso cultural no está al mismo nivel en todos los lugares. Y eso podría ayudar a los sectores que luchan por los derechos humanos a tener compasión con el lenguaje de las iglesias, que no significa que no se va a impugnar ese lenguaje. Número 2, eso nos facilitaría el debate al interior de la iglesia. Obviamente, mire, yo le voy a decir con estos términos, mire, esto se va a resolver tal como se resolvió el problema de la esclavitud en las iglesias. A mitad de las iglesias se oponían a la liberación de los esclavos, y hoy ninguna iglesia quiere la esclavitud. Esto se va a resolver tal como las iglesias evangélicas se opusieron al sufragio femenino en este país. Y sin embargo, hoy las iglesias evangélicas tienen cerca de 500 mujeres pastoras en su iglesia. Así que esto se va a resolver culturalmente. Culturalmente va a cambiar la normatividad en nuestras iglesias y va a cambiar en nuestro país. A mí me parece que la clave profética de la tradición bíblica, la clave del reinado de Dios, la clave de la teología de la liberación y la clave de los derechos humanos nos van a ayudar a tener la posibilidad de que la iglesia pueda dialogar con toda seriedad con el derecho, de manera que pueda hacer un diálogo que inclusive sintamos que es un diálogo generoso y bueno para nuestra sociedad. Termino con el padre Sergio. El padre Sergio se cansó de la religión y le pidió a su obispo que lo liberara, pero allá cuando lo liberaron se dio cuenta que la religión tenía un espacio todavía en la sociedad y empezó a montar grupos de apoyo a mujeres maltratadas. Tolstoy empezó a montar grupos de apoyo a niños, grupos para resolución de conflictos, y en ese cuentito de Tolstoy, el padre Sergio, siglo XIX, ya nos anticipó que la religión podía ser un poder para ayudar a crear una normatividad donde todos quepamos y todas quepamos. Dios permita, hablando de religión, ya que nuestra Constitución dice con la ayuda de Dios Altísimo, Dios permita y podamos ver ese día en que tengamos ese encuentro razonable y bueno para nuestra sociedad.